demostrar la solución de una ecuación diferencial. Ah, ya bien. Entonces ya hemos hecho solución de una ecuación diferencial. Bien, el día de hoy entonces ya vamos a entrar a ver lo que son ecuaciones diferenciales de primer orden. Y dentro de estas vamos a comenzar los métodos que existen para resolver cualquier tipo de ecuación diferencial. Por ejemplo, también vamos a ver hoy día lo que es el método de separando variables. Ya, a ver, voy a compartir mi pantalla. Bien. Entonces vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ya? Acá lo único que vamos a notar, chicos, es de qué manera vamos a ir viendo las ecuaciones diferenciales. Este modo que voy a escribir, algunos autores le llaman, que es la forma general. Otros le dicen que es la forma normalizada. Cualquiera de las dos podemos tomarlas, no importa, está bien. ¿Qué quiere decir? Dice que existe una función m dependiente de x y y acompañado del diferencial de x más existe otra función n igual dependiente de x y y acompañado del diferencial y igual a cero. De esta forma es que vamos a ver nosotros las ecuaciones diferenciales teniendo una, una función m de x y una función n de x y, cada una siempre acompañada de su diferencial, ¿sí? Ahora, no siempre los diferenciales van a estar colocados en esa manera, pueden estar colocados de diferente manera, pero nosotros debemos de colocar de esta manera. ¿Para qué? Para que podamos integrar con respecto a la función que tenemos. Entonces, dicho eso, vamos a entrar nosotros al método separando variables. El método de separando variables. Este método mm, se puede escribir de la forma, a ver, algo bien sencillito podemos escribir. Sí tiene que llevar esta forma, esto que hemos escrito aquí arriba, sí. Pero este método podemos decir que es una función que dependa de estas variables, además que tenga siempre su derivada o esté relacionada con la derivada, ¿verdad? Caso contrario, no sería una ecuación diferencial. Entonces, es de variable separable
si se puede escribir de esta forma también. Voy a escribir cómo. Voy a decir si se puede escribir de la forma. ¿De qué forma? De la siguiente. Puedo decir que puede existir la derivada igual a ¿quién? A una función f de x cualquiera por producto, cuidado, otra función g de y cualquiera. O podemos decir que esto puede estar escrito también en forma de cociente. ¿Qué quiere decir? El diferencial de y respecto de x, es decir, la derivada, va a ser igual a ¿qué? Al cociente de estas mismas. ¿Qué quiere decir el cociente? Que esa función f de x y va a estar dividida entre la otra función g de y. ¿Sí? Entonces podemos ver, o puede estar esto al revés. Sí, puede estar al revés, no es ningún problema. Entonces, cada vez que nosotros veamos de esta manera escrita alguna ecuación diferencial, es decir, que haya un producto o que esté en un cociente, pero siempre, ojo, siempre que esta función, siempre que esta función solo dependa de x. Ojo, miren bien eso. Y esta otra función solo dependa de y. Acá lo mismo, esta función dependa de x y esta función dependa de y. No estoy diciendo, por ejemplo, f de x y y. Si yo dijera f de x y puede ser, la función puede ser, por ejemplo, x cuadrado más y igual a 0. O si no quieren igualar a 0, simplemente así, no importa x. Mientras que si yo estoy diciendo f de x y, esa función netamente es dependiente de x, por ejemplo. No existe otra variable que no sea x dentro de esa función. En la otra igual, no existe otra variable que no sea y. Puede ser de 3, 4 términos, puede ser, por ejemplo, puedo decir esta función g de y me dice. ¿Qué quiere decir? Que esa función solo depende de la variable y, por ejemplo, y cuadrado más y más 1. Toda esta función solo depende de la variable y. Puede ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos, puede ser, pero solo depende de esa variable. Mucho ojo con eso. Es muy distinto decir una función, es muy distinto decir una función f de x y que decir una función f de x. Es distinto esto. ¿Por qué? Nuevamente voy a repetir. Esto me está diciendo que esta función depende de dos variables. Puede ser x al cuadrado más 2 veces xy más y cuadrado menos y igual a 0, si quieren decirlo, sin igual a 0, no importa. No importa. Y esta función de acá, ¿qué quiere decir? Que solo depende de x. Puede ser x al cubo más 2 veces x al cuadrado menos x más 1. Miren, tiene 4 términos, pero sigue dependiendo esta función solamente de una variable. A eso se refiere. Mucho ojo al ver las ecuaciones ya escritas para reconocer si se puede resolver por el método de separando variables. ¿Sí? A ver, voy a escribir, por ejemplo, algunos ejemplos para que se entienda mejor. Digo, el primer ejemplo que voy a escribir es, por ejemplo, el diferencial de y respecto de x puede ser igual a ¿quién? A 2 veces x por y al cuadrado, o y al cubo, para elevarlo un poquito más.
Voy a escribir otro ejemplito donde pueda decir yo, por ejemplo, a ver, un poquito más extenso. El diferencial de y respecto de x es igual a quién? Es igual a 8 veces x al cuadrado menos 3 por 3 veces, un poquito más extenso, vamos a hacer 3 veces y al cuadrado menos y más 1. Otro ejemplito. Con diferente terminología esta derivada, por ejemplo. La derivada de y, que quiere decir el diferencial de y respecto de x, es igual a quién? A 2 veces x al cuadrado más 1 en cociente sobre y cuadrado más 4. Un último ejemplito. Puede ser con funciones trigonométricas, por ejemplo, claro, puedo decir el seno de x menos 3 sobre el logaritmo natural de y más 1. Si yo veo cada uno de estos ejemplos, a ver, por ejemplo, voy a ver el primero, el número 1, este. Este tiene esta forma. ¿Por qué? Porque acá existe un producto. Esta es una función y esta es otra función. Y ahí existe un producto. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que puedo resolver esto mediante ah, el método de separando variables. ¿Sí? El siguiente ejemplo, a ver, el siguiente ejemplo, el número 2, este. Si yo veo, todo esto es una función f de x. Y todo esto es una función g de y. Es decir, dentro de todo este paréntesis, solo tengo una variable, que es x. Y dentro de todo este paréntesis, solo tengo una variable, y es y. Es decir, que toda la función depende de y. En el otro caso, toda la función depende de x. Además, esto está separado por un producto. Es decir, que todo este paréntesis yo puedo separar con quién, con su respectivo diferencial. Todo este paréntesis yo puedo yo puedo separar yo puedo separar con quién, con su respectivo diferencial para poder integrar. Esa partecita vamos a entender en los próximos pasitos que vamos a hacer, ¿ya? Lo que estoy haciendo es reconociendo si una ecuación diferencial se puede resolver mediante el método de separando variables. Veo el tercero de igual manera. El numerador solo depende de x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una función f de x. El denominador solo depende de una variable. Entonces yo voy a poder separar esas variables. Sí, lo voy a poder. De igual manera, el cuarto ejemplo. Este cuarto ejemplo, igual el numerador, solo depende de x. El denominador solo depende de y. Y está escrito en un cociente, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros resolver una ecuación diferencial de variable separable, debo de aprender a reconocer eso. Primero, que si está en un producto, las dos funciones solo deben depender de una sola variable. Segundo, si está en cociente, de la misma manera. Las dos funciones, el numerador debe depender de una sola variable y el denominador debe depender de una sola variable. ¿Sí? Y sabemos que esta derivada se escribe el diferencial de y respecto de x. Es lo mismo que decir esto, ¿verdad? Eso ya sabemos bien. A ver,
Entonces, había mencionado acá, te voy a volver a escribir acá, y eso quiere decir que nosotros podemos ver una ecuación diferencial escrita de esta manera, que esto es igual a f de x por g de y, o podemos verla escrita en cociente, que es igual el diferencial de y respecto de x, esto es igual a f de x sobre la función g de y. Ahora, cuando nosotros tenemos estas formas, cuando nosotros tenemos escrito de esta forma, podemos identificar y decir, puedo resolver por el método de separando variables. ¿Cómo se separan esas variables? Aquí es donde vamos a aprender. Entonces yo digo, separando variables. ¿Cómo se separan estas variables? Se separa de la siguiente manera. Para este primero, esta función f de x y debe de ir correspondida con el diferencial de x. No puedo decir, esta función lo voy a unir con este diferencial. ¿Por qué? Porque no corresponde. Son dos variables diferentes. Y esta función g de y esta función g de y debe ir correspondida con su respectivo diferencial. ¿Cómo se hace eso? Así. Se hace de la siguiente manera. Para este caso, para este primer caso, yo digo, ¿cómo se separa? Por ejemplo, los diferenciales, chicos, es diferenciales siempre deben estar en el numerador. ¿Ya? Para poder integrar, me refiero. En este caso, por ejemplo, el diferencial de x está en el denominador. Cuando yo separe la variable, este diferencial de x tiene que estar en el numerador. ¿Cómo? Todo lo que pertenece al diferencial de x voy a traer a la función de x. En este lado, el g de y está multiplicando. Si está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. Entonces, diferencial de y sobre el g de y. Igual, este f de x se queda en ese lado para yo poder unir con el diferencial de x. Este diferencial de x acá está dividiendo. Pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces ya he separado las variables. Miren, el diferencial de y con su respectiva función de y. La función f de x con su respectivo diferencial de x. Ahora sí, esta ecuación diferencial yo puedo integrarla. ¿Qué pasa en este otro caso? En este de acá, en este de ladito. Vamos a hacer igual. O podemos decir para este, por ejemplo. Vuelvo a decir, cada función con su respectivo diferencial. Entonces, digo, y debe estar en el numerador el diferencial. Acá ya cumple, diciendo el diferencial de y está ahí en el numerador. Entonces lo que voy a hacer es yo llevar a mi función al otro lado. Esta función aquí está dividiendo, va a ir al otro lado a multiplicar. Entonces, g de y por el diferencial de y igual aquí a f de x por el diferencial de x, que este diferencial está dividiendo y el otro lo multiplicar. Ya he separado mis variables, miren. A eso se llama el método de separando variables. A eso se llama ese método de separando variables. Ahora sí yo puedo integrarlo. Digo, integrando, ¿qué va a pasar? Va a ser de la siguiente manera. Digo, el diferencial de y sobre la función g de y es igual a ¿quién? A la integral de quién, de f de x por el diferencial de y. En el otro caso, o puedo decir g de y
el diferencial de y es igual a quién, es igual a f de x y, f de x por el diferencial de x. Y nosotros ya sabemos integrar de este tipo, de este tipo, de este tipo, de este tipo. Y lo integramos. Listo. Una vez integrando, esa es la solución de la ecuación diferencial. Ahí es donde termina. Y esa solución, chicos, debemos escribir de forma implícita o de forma explícita. Cualquiera de las dos formas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Ninguna. Bien, si no existe ninguna pregunta, ninguna duda, voy a hacer un ejemplo. Voy a resolver, por ejemplo, esto. Ejemplo. Digo, resolver la ecuación diferencial. Está. 1 más x por el diferencial de y menos y por el diferencial de x igual a 0. Lo primero que yo siempre hago es colocar solución porque sé que a partir de acá ya estoy resolviendo. ¿Ya? Si ustedes ven, chicos, en este primer término tengo una función que está dependiendo de x, f de x, ¿verdad? Pero esto es un diferencial de y, no le corresponde a esto. Y acá lo mismo, tengo una función g de y acá un diferencial de x que no le corresponde. Entonces, lo que yo tengo que hacer es poder llevar cada función con su respectivo diferencial. ¿Qué hago? Voy a copiarlo, ¿ya? 1 más x por el diferencial de y menos y por el diferencial de x igual a 0. Entonces, cada función con su respectivo diferencial. ¿Cómo hago eso? Lo primero que voy a hacer es llevar esto al segundo miembro. Está restando. Va a ir a sumar. Eso quiere decir que esto va a quedar 1 más x por el diferencial de y igual a y por el diferencial de x. ¿Sí? Entonces, ahora digo, el diferencial siempre tiene que estar en el numerador. Siempre. Este y este en el numerador, por lo tanto lo voy a dejar ahí. Este también está en el numerador, por lo tanto lo voy a dejar ahí. ¿Qué es lo que voy a mover? Las funciones. Muevo las funciones y digo, el diferencial de y, esta función de y está multiplicando a este lado. Va a pasar al otro lado a dividir. Igual. Diferencial de x sobre esta función está multiplicando. Va a ir al otro lado a dividir. 1 más x. Si ustedes ven, cada función ahora está con su respectivo diferencial. ¿Qué quiere decir? Que puedo integrar. Entonces yo paso a integrar. Integrando, digo, ¿qué va a pasar? El diferencial de y sobre y igual a la integral del diferencial de x sobre 1 más x. Integro. Son integrales sumamente sencillas. Esta integral que es simplemente el logaritmo de y. Esta otra que es simplemente el logaritmo natural de 1 más x del argumento. ¿El argumento cuál es? Es este el argumento. Ya. Pero cuando nosotros hemos aprendido a integrar
las integrales indefinidas, que son estas, cuando integramos siempre se le aumenta, ¿qué? Una constante de integración. Aumento esa constante. Ustedes dirán, ¿ahí termina la solución? No, no termina ahí. Siempre debo de hacer que la solución se vea lo más pequeña posible. Yo acá puedo aplicar, lo que es el exponencial. Si aplico lo que es exponencial, ¿qué es? Si aplico exponencial, aplico para todita la ecuación, no solamente para lo que yo quiero. Cualquier cosa que yo aplique, debo de aplicar para toda la ecuación, no solo para lo que me conviene o para lo que yo quiero, no. Entonces, aplico el exponencial, digo, exponencial elevado al logaritmo de y es igual al exponencial elevado al logaritmo natural de 1 más x más la constante para toda la ecuación. Entonces, ¿qué puedo hacer acá yo? El logaritmo natural con el exponencial se simplifica y me va a quedar simplemente y es igual. Dentro de este segundo miembro, lo que hay, yo puedo aplicar para cada uno el exponencial. ¿Por qué? Porque aquí existe una suma. Y cuando es una suma, la ley de exponencial es cálculo 1, por eso les había dicho. Cuando es suma, la ley de exponenciales me indica que puede ser un producto. ¿Qué quiere decir? Yo lo voy a separar. El logaritmo natural de 1 más x por el exponencial de esa constante. Estoy poniendo para cada uno su exponencial. Si fuera una resta en vez de una suma, ¿eso qué sería? Sería una división, tendría que ir abajo. Bueno, cálculo 1, chicos. Por eso les he dicho, es importante. Ahora, nuevamente, veo acá el logaritmo con el exponencial, se simplifica. ¿Qué me queda? Me queda y igual a el logaritmo natural de 1 más x por este exponencial tiene un valor, ¿verdad? Si yo pongo el exponencial a mi calculadora, ¿cuánto me va a botar? Me va a botar un valor de 2.70 y no sé cuántos decimales. Es decir, esta es una constante. Este exponencial, sin agarrar la c, este exponencial es una constante. Y una constante elevado a otra constante, que es esta, ¿qué me da? Una constante elevada a otra constante me da simplemente otra constante. Le voy a poner esta constante 1. ¿Por qué? Porque son dos números que se van a multiplicar. Si esta e vale 2.71, no importa. Esto dice que es una constante. No sé cuánto vale, pero es una constante. Por ejemplo, puede valer 3, 2.71 y demás. Elevado al cubo va a salir otro número. Por ejemplo, 9.91 es un ejemplo. Y ¿qué es esto? Esto es una constante. Entonces, a eso me refiero haciendo esto. Una constante elevada a otra constante me va a dar otra constante. ¿Sí? Ahora, ¿podré hacer algo más? Inge, ¿por qué puso logaritmo natural? Ahí sí se cancela con el... ¿Dónde? Al último, se cancela el... Ahí ya, perdón, sí, tienes toda la razón. Distraído, ¿ven? Estaré pensando. 1 más x. Listo. Ahora sí, ¿estamos bien? Muy bien, buen detalle. Entonces no puedo hacer nada más. He tratado de achicar lo más que he podido mi solución, si quieren llamarle así. Y si ustedes ven, esta solución está escrita de forma explícita, ¿verdad? Va a haber momentos en los que podamos escribir de forma implícita, sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? ¿Se entiende? Todo claro, Inge. Bien, a ver, vamos a hacer un segundo ejemplito para que quede un poquito más claro. Y en este segundo ejemplo vamos a usar
lo que es valores en la frontera. ¿Qué quiere decir? Que esa constante al final le vamos a dar un valor. Vamos a saber cuánto vale. Vamos a hacer un segundo ejemplito. Y voy a decir resolver la ecuación diferencial siguiente. La derivada de y igual a menos x sobre y. Sabiendo que tengo los valores cuando x vale 4 y cuando y vale menos 3. A esto se llama valores en la frontera o valores de frontera, otros le dicen. Esto me va a ayudar al final. Al final voy a usar esto, solo al final. Nada que ver para resolver la ecuación diferencial. Voy a usar al final para poder encontrar el valor de esa constante. Entonces voy a resolver. Digo, solución. Voy a escribir primero igual a menos x sobre y. Y digo, lo primero que voy a hacer es esto de no descomponer, pero escribirlo de otra manera. Entonces, el diferencial de y respecto de x es igual a menos x sobre y. Cada diferencial con su respectiva función. Este diferencial de y lo voy a dejar ahí, sobre, no va a ser sobre, porque esta y está dividiendo, va a ir al otro lado a multiplicar, entonces lo traigo a multiplicar. Igual, menos x por, este diferencial de x está dividiendo, va a ir al otro lado a multiplicar por el diferencial de x. He separado las variables. Eso es el método de separar variables. He separado mis variables, por lo tanto paso a integrar. Si yo integro, esto se va a ver de la siguiente manera. La integral de y por el diferencial de y es igual a ¿quién? A menos x por el diferencial de x. Integro, esas integrales son sumamente sencillas. Acá estamos cometiendo un pequeño, no error, sino que el negativo siempre sale de la integral. ¿Ya? Solo estamos haciendo, solo voy a hacer eso. Entonces, integro. Lo primero que integro es esto. Si integro, ¿eso qué es? Esto es y cuadrado sobre y cuadrado sobre 2. Esto es igual a ¿qué? A menos, integro esto ahora, y esto es x cuadrado sobre 2. Cada vez que integro una integral indefinida, siempre debo aumentar su constante de integración. Bien. Voy a tratar, sigue de reducir esto. Voy a dividir o voy a multiplicar en este caso a toda la ecuación por 2. ¿Y esto qué es? Esto es y cuadrado igual a x cuadrado más una constante multiplicado por otra constante me da simplemente otra constante. Ahora, esto estará escrito de forma implícita o explícita. De ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque para estar escrita de la forma explícita, esto tiene que ser simplemente lleno y cuadrado. Entonces yo voy a escribir de forma implícita si quiero, para hacerlo más fácil. Y digo y cuadrado más x al cuadrado igual a la constante 1. ¿Listo? Mi solución está. ¿Para qué son estos valores de frontera? ¿Dónde está esto? Donde dice que x vale 4 y y vale menos 3. Eso significa eso que está escrito ahí arriba de esta manera. Significa que x vale 4 y y vale menos 3. Eso significa esto. Entonces, yo uso ahora esto, yo trabajo ahora con esto y ¿qué digo? Donde veo x reemplazo el 4 y donde veo y reemplazo el 3. ¿Dónde? En esta solución que sacan. ¿Cuánto vale y? Menos 3, dice. Bien, menos 3 al cuadrado más
4 al cuadrado igual a la constante 1. Resuelvo eso. Si resuelvo esto, 3 al cuadrado negativo, ¿cuánto es? 9 positivo. Más 4 al cuadrado positivo, 16, igual a la constante 1. 16 más 9, digamos 15. 15 más 9, 20, 24, 25. 25 igual a la constante 1. Tengo el valor de mi constante. ¿Qué hago con este valor? Reemplazo aquí. Entonces, si reemplazo ahí, ¿qué va a quedar esto? Esto va a quedar como y cuadrado más x al cuadrado igual a 25. Y si yo veo esta solución, chicos, yo reconozco esta ecuación. ¿Qué ecuación es? Es la ecuación de una circunferencia, ¿verdad? Con radio 5. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Inge, Dime. al momento de integrar la constante solo lo ponemos al 1. Sí. ¿Por qué? Cuando tú integras esto, obviamente tiene una constante. Tú integras esto y dices, esto va a ser y cuadrado sobre 2 más una constante, ¿verdad? Pero si esta constante yo lo llevo al otro lado, una constante más otra constante o menos otra constante va a seguir siendo una constante. Por lo tanto, solo ponemos una constante para todo. ¿Sí? ¿Está claro? Está bien, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? Todo claro, entonces veo que está. ¿Se entiende lo que se resuelve? Bien, a ver, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde está José, David, Brian, Ademar, Caitlin, Isabel, Víctor? ¿Dónde está? No habla nadie. Aquí estoy, buen día. ¿Siguen durmiendo? Se entiende todo, ingeniero. Bien. Está fácil, ingeniero. Bien, así me gusta que se escuche. Está fácil esto, voy a probar facilitos. Bien, chicos, entonces, para no cansarnos mucho, vamos a dejarlo acá. Este es el método de separando variables. Y vamos a vernos la próxima clase. Ustedes son el grupo 5. El grupo 5 ya me ha dado fecha o no me ha dado fecha. Ahora, a ver. De la entrega de la práctica, sí, Inge. Grupo 5, el sábado entrega. Listo. Sí, y está anotado. Ya. Entonces nos vemos la próxima clase, chicos. Tengan un buen día. Cuídense. Hasta luego. Inge, Dime. Hasta luego, Inge. quería saber si hay grupo de WhatsApp del grupo. Sí, hay un grupo de WhatsApp, chicos. A ver, mándenle el link, Sí. por favor, o manden el enlace acá al Meet, a los mensajes del Meet, para que pueda poner su compañero. ¿Ya? Mientras nos vemos, chicos, yo voy a abandonar la reunión. Cuídense, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta la siguiente clase, ingeniero. Chao, chao. Hasta la siguiente. El link envíenlo, por favor. Hasta luego, Inge. Apaga toda tu chichería hoy, José.